Oyentes de Ecos del Conveima, muy buenos días, bienvenidos a Democracia en Acción, como todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Hoy es sábado 15 de febrero de 2020. Sábado 15 de febrero de 2020. El saludo de nuestro fundador, el doctor Gustavo Ramos Arjona, la coordinación periodística de Álvaro Murillo. Muchos temas para tratar hoy en Democracia en Acción. Anuncios, por ejemplo, a nivel nacional, la reforma pensional que es solicitada por los gremios económicos. Igualmente está la reforma laboral y se insiste por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en una reforma tributaria que afectaría más el bolsillo de los colombianos. Ha dicho el Minhacienda que los colombianos percibimos muchos recursos, que ganamos mucho dinero y que por eso debemos contribuir, pagar más impuestos. ¿Qué tal esa? La del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien nos tiene hasta el cuello, pero le parece que estamos ganando mucho dinero y que hay que contribuir con más impuestos. Respecto a la reforma pensional, todavía no está muy claro porque el gobierno ha anunciado que se hará esta reforma pensional sin incrementar la edad de jubilación, igualmente sin incrementar las cotizaciones. Hay todavía confusión, no es muy clara esta reforma pensional, y en el caso de la reforma laboral se plantea uno de los puntos centrales es el trabajo por horas, como sucede por ejemplo en Estados Unidos. Igualmente que el derecho a la pensión cubra a más y más colombianos. Son temas de palpitante actualidad en el plano nacional. Y en lo que tiene que ver con lo regional, el asesinato de un concejal en el municipio de Cunday, el paro armado declarado por el ELN, son temas de esta semana. Igualmente, los anuncios del gobernador José Ricardo Orozco Valero en el sentido de trabajar en llave con el alcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y con los gremios económicos. Doctor Gustavo Ramos Arjona, muy buenos días, bienvenido a Democracia en Acción. Muy buenos días, primero que todo a todas las personas, amigos y amigas que en este momento están en sintonía con la 790, Ecos del Conveima, y obviamente conectados por la magia del internet, ¿no, Álvaro? Sí, señor, toda la tecnología puesta aquí en Ecos del Conveima. En cualquier sitio del planeta. Queremos dar un saludo muy especial a doña Nulfo Sánchez López y obviamente a su distinguida esposa Angelita Vaquero de Sánchez. y lo mismo a el ingeniero Juan Pablo Sánchez Vaquero y a su hermano Fernando Sánchez Vaquero. que llevan esta emisora y esta plataforma virtual adelante, ¿no es cierto? Sí, señor, eso es indudable, es una verdad. El Una avance verdad tecnológico. a puño, como dicen ustedes los... No, pero es que equivocadamente dicen una verdad de apuño, no. El Entonces, dicho ¿cómo es una verdad de acuño, de acuñar. Bueno, por eso es que me gusta, Álvaro, que usted siga estudiando, tiene una maestría en lenguas extranjeras. Mi obsesión es el idioma castellano, nuestro idioma, Tiene doctor Ramos. una maestría, Hay que dígalo. defenderlo a capa y espada. ¿Usted no ha escuchado funcionarios? Esta semana hablaron muchos funcionarios, especialmente de la administración local, diciendo vuelvo y repito. Si usted vuelve a decir una cosa es porque repite. Bueno. Entonces exprese vuelve y digo o simplemente diga repito. Bueno, por eso no he perdido mi Eso es plática, redundancia, es pleonasmo, querido Álvaro, funcionarios. mi querido Álvaro, Hay no que he- ponerse las pilas en el idioma castellano. no he perdido la plática No. de la maestría. Bien invertida. De la maestría que usted hizo en lenguas extranjeras, pero Oh, primero no. se caracterizó por la nuestra, En ¿no? nuestro idioma, sí. ¿Cuál es? El castellano. ¿Por qué? Porque proviene
de esa provincia española de Castilla. Ahora nos dice el politólogo Sergio Londoño, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Sergio. Bueno, Sergio nos va a decir por qué castellano. Ahí sí me corcharon, les cuento. No, es que proviene de Castilla, de la región, de la provincia de Castilla en España. Pero Yo sé que el español sí es una lengua latina, ¿verdad? Álvaro, pero cuando los dos estudiamos en la primaria nos enseñaban el español, ¿cierto? Sí, nos decían que el español. Sí. Pero ¿por qué castellano, Álvaro? Por eso le digo. Estoy porque perdiendo. En España está la provincia de Castilla. Como llegó directamente de Castilla, por eso nuestro idioma se denomina castellano. Estoy perdiendo la plática, Álvaro. Mire, No. venga, le digo. Sí. Castellano así lo estableció la Constitución del 91. Si ustedes revisan los 10 primeros artículos de la Constitución, que son principios fundamentales, no derechos. Recordemos bien eso, son principios fundamentales los 10 artículos. Sí. Y en el artículo 10, ¿qué dice? El idioma que se... Vamos a buscar el artículo 10 de la Constitución para leerlo físicamente. ¿Tiene ahí cómo buscarlo? Pero eso es para reforzar la tesis, doctor. Bueno, pero hablamos de ya- que proviene de esa provincia española denominada Castilla. Pero Y la como proviene de respuesta es que los constituyentes del 91 así lo decidieron. que era el Claro, fue castellano. reforzada esa tesis a través de una norma constitucional de que nuestro idioma es el castellano. Bueno, pero en Colombia hablamos un idioma o dos idiomas. ¿Somos bilingües o no? No, el idioma oficial nuestro es el castellano. ¿No más? Obviamente que ahora se obliga a aprender otro idioma, especialmente ¿Cuál? el inglés. Bueno, voy a leer el artículo Sí. 10 de la Constitución. Ajá. ¿Lo tiene ahí, Sebastián? ¿Qué dice el artículo 10 de la Constitución colombiana? Bueno, vamos a buscar. Sebastián, Hola, muy buenos días. buenos días. Ese es nuestro amigo. Buenos días. Bien ¿Cómo están? invitado, Sebastián. Está muy mal de físico. No, ve, Bogotá y Ibagué ya el cambio es La drástico. altura, la altura. Sí, Bueno, sí, pero sí. mientras tanto, nuestra ingeniera de sonido, Sandra, nos va a ayudar con el artículo 10, que no tengo conexión, con el artículo 10 de la No, Constitución. no ha pagado. No he pagado. Artículo 10. Artículo 10 de la Constitución. ¿Lo va a mirar, Sebastián? Yo la tengo aquí. Sí. ¿Y lo tiene ahí? La miramos. Sebastián sí pagó. No, la tengo gratis. Ah, lo tiene gratis. Muy bien. Es que él es un periodista juvenil cibernético. Yo quisiera tener esa gotera. Sebastián, buenos días. Buenos días, Gustavo Ramos Arjona. Buenos días, ¿cómo están? Muy La bien. mesa de trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido en Bogotá? Muy bien. Buenas experiencias, Ya. malos ratos, buenos ratos. De todo en la vida. Una pinta de gringo, ¿no? ¿En cuál claustro está capacitándose como periodista y comunicador social? Estoy en la Pontificia Universidad Javeriana. Nada menos. pues. Como se los dije el año pasado, Nada menos que... cuando estábamos luego de la entrevista con el senador Álvaro Uribe Vélez. Bueno, usted presentó admisión en 3 universidades. ¿Cuáles fueron? Externado, Tadeo y Sí. Javeriana. ¿Y por qué escogió la Javeriana? Bueno, me gusta mucho, admiro mucho a una periodista de allá, quien es María Paulina Baena, La Puya, para los que no la conocen. Ah, la Puya. Sí, Puya Baena. sí, esa. Me gusta mucho. Es una su periodista ser. muy joven, actualizadita, ¿no? Sí, demasiado actualizada, diría yo. Pero punzante. Sí. Bueno, pero digamos, ya... Muestre yo, léalo, doctor léalo, Ramos, no, ¿ah? Sebastián, perdón, que nos haga Sergio ese favor. Sí, yo escogí la Javeriana por María Paulina Baena porque la admiro mucho y porque pienso que la Javeriana, aparte de su religiosidad y de sus formaciones jesuitas, también es una universidad muy, muy aparte de todo, o sea, tiene libertad. en Mejor ese dicho, sentido. no tiene que ver nada ni se Exacto. inquiere la parte religiosa porque son de curas, ¿o no? Sí, Los fundadores jesuitas. Jesuitas, pero es que los jesuitas
se diferencian mucho de los católicos, ¿no es cierto? Sí, demasiado. ¿En qué sentido? Más abiertos en el pensamiento. Exacto, yo pensaría en eso. Nos va a Sí. contestar Sebastián. No, no, la verdad es más que todo en eso, son un Bueno, poco ¿usted más abiertos. sabe una cosa, Sebastián? Sergio y Álvaro, Sí. ¿el Papa de qué escuela religiosa es? ¿Se acuerdan? El Papa actual es jesuita. ¿Jesuita? Sí, señor. Es de esa congregación. Por eso es que el tipo ha venido abriendo los espacios, es decir, que antes no se veían con... Ya incluso habla de acabar el celibato. Es que lo deben acabar. Sí, sí. Bueno, pero ese será un debate que Próximo, vamos a dar próximo. Bueno, yo quise que Sebastián, yo lo califico como el periodista juvenil cibernético, ¿no? Y además él tiene un portal, ¿cómo no es que lo apoda, sino cómo lo llama? ¿Pero cómo se llama? Sebas 28. Sí, pero usted le ha puesto un adjetivo muy bueno. No, pues el periodista es el portal del periodismo antiamarillismo. Anti-amarillismo. Póngale cuidado, anti-amarillismo. ¿Cuántos años tiene Sebas? 17. 17. 17 años. Para llegar aquí vino acompañado porque todavía no es mayor de edad. No lo dejan salir No, solo. Compré un perrito. con autorización de los padres. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Pero no los padres jesuitas. Sebas, ahí le presento al politólogo Mucho gusto, Sebastián. egresado aquí de la Universidad del Tolima, Diego Londoño. Sergio Londoño. Sergio Sergio. Londoño, compañero de otro amigo suyo, Álvaro, y otro amigo suyo, Interesante. de Diego López. Diego López, que ahora está en sintonía con nosotros, ya se conecta con la tecnología, pues él está haciendo unos estudios también de maestría. Pero Sergio, póngale cuidado al Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las mire, póngale lenguas, cuidado. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Así es. No es las porque lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. sí, bilingüe, que fue lo que usted no aprendió en la maestría, Álvaro. No, por eso le dije, mire, nuestro idioma oficial, Álvaro, el idioma en Álvaro- Colombia es el castellano. Álvaro, Obviamente. Sandra, Álvaro no aprendió que No, hay no, bilingüismo en Colombia. Oh, doctor Me dijo Ramos, que era mire. otro idioma. Oh, por eso le dije, ¿es obligación ser inglés? No es obligación. Usted puede aprender francés, por ejemplo, o italiano, el que a usted se le antoje, el que le provoque, pero no es de obligatorio cumplimiento aprender únicamente inglés. Bueno, pero ¿qué dice la Constitución? Sergio, Sergio, ¿qué Sergio. dice la Constitución? ¿El artículo 10? Sí, ¿qué es lo que Sí. dice a lo último? Que ¿Somos las bilingües clases o no? Sí, claro. En Léalo, los territorios léalo. en los que se tengan lenguas propias, Sí. la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. ¿Bilingüe? Como es el caso de Bilingüe. los nativos, de los, Entre otras Por cosas, eso, claro. entonces de sí los hay- aborígenes. Tratando de Permítame, garantizar el Álvaro, derecho pierda a- una, Pero pierda no, una. no, Hay doctor bilingüismo Ramos, en porque Colombia. mire, es que esas son comunidades indígenas Bueno, que no yo- son minoritarias, no son Que mayoritarias. sirvan de árbitro ustedes dos. Sergio, Por eso le digo, Sergio- le reitero, el idioma nuestro oficial Sergio es el y castellano. Sebastián, ¿hay bilingüismo en Colombia? De acuerdo a la Constitución del 91. Y no solamente Sí, hay bilingüismo en no Colombia. solamente bilingüismo. Usted puede Bueno, aprender le ganamos una a la par Álvaro. le inglés, francés, italiano, como le digo, el que usted le provoque puede aprender o varios idiomas. Pierda esa. No, doctor Ramos. Usted es una, mire, usted es que un acucioso al sí, idioma. por y todo, eso pero le digo. No había nuestro leído la idioma Constitución del oficial, 91. el inglés no es idioma estoy oficial en diciendo que Colombia. es inglés. El idioma oficial en Colombia es el castellano, doctor Ramos. ¿Con base Sí. en qué norma? En norma constitucional, en el artículo número 10, ahí lo está diciendo muy Bueno, clarito. muy bien, ya estuve de acuerdo. Muy bien. Bueno, sí. Tenía que citar. Tenía que claro. citar- Y que hay bilingüismo en Colombia en las comunidades indígenas. Sí. Indígenas. Grupos hay étnicos, sí, bilingüismo. señor. Sí, grupos étnicos. sí. Bueno, mejor ese término. En los grupos étnicos hay bilingüismo, ¿cierto? Sí, Por señor. ejemplo, allá en la costa, El ejemplo más claro por estar como en tanta resonancia nacional son los guayú, que uno nota que Bien. tienen esa educación
en el idioma castellano porque pues es una necesidad para poder comunicarse con todos los organismos del Estado y con todo el resto de ciudadanos que no hablan su lengua nativa, pero un artículo como Pero se les respeta a ellos Claro, por lo que constitución, buscaba, no es exactamente. por que sean españoles ni colombianos, sino por la es constitución garantizar de el derecho a la identidad de esos pueblos que casi siempre la identidad va regida por el idioma. Y sobre todo que atravesada por el idioma. la están perdiendo. Recordemos, la constitución es la base de todas nuestras normas, no es más, es la constitución Sí. y ahora la del 91. Bueno, vamos a empezar hoy, son 8:19, hemos quemado mucho tiempo, pero lo hemos quemado bien, Pero valió la pena. ¿cierto? No hemos Claro que sí, quemado. estoy plenamente de acuerdo. Aprobado por unanimidad. Bueno, entonces sigamos criticando a los que se equivocan en nuestro idioma. No, eso a diario, a diario. Sobre todo funcionarios que deben dar ejemplo. Sí que sí han visto. Ellos mismos empiezan a decir que nosotros los funcionarios públicos, hombre, si es funcionarios del sector público, en el sector privado no hay funcionarios. Bueno. Por ahí nomás empecemos. Y los que dicen el erario público, También están cayendo en un error porque el único erario es el público. entonces no hay necesidad, Entonces sobra, no hay sobra. necesidad de ponerle... Eso es redundante, es pleonasmo. ¿En qué se equivocan? Así lo más notado. Muchas cosas. Cuando dicen, ¿En, por ejemplo, ¿En Colombia hay congreso o hay parlamento? hay congreso en Colombia que dice Hay que congreso. los parlamentarios, no, aquí no hay parlamentarios, aquí hay congreso. Cuando dicen, mire, pido disculpa, no señor, las disculpas no se piden, se ofrecen, se dan, se presentan. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, lo ofendo a usted y le digo que usted se disculpe conmigo. No, yo tengo que ¿Cómo decirle, le digo? doctor Ramos, lo ofendí, yo le presento, le ofrezco disculpas. Bueno, Sí. sigamos avanzando. Ahora, Sergio, ¿a usted Señor. qué se le ocurre de lo que es muy repetitivo que no está bien dicho? Una frase. En estos momentos me volví a corchar. Mm, Eh, Una muy común. Es tradicional eso en el doctor Gustavo Ramos. Sí, sí, sí. Mire, Sí. una, lo que es una sin base. Sí, sí, sí. mientras se acuerda una, aquí en este estudio de Ecos del Conveima, un expresidente del Congreso de la República, quien se puso bravo conmigo casi un mes, porque le hice la observación, porque aquí al aire dijo, han habido, no señor, se dice ha habido. hay que ponerle primero la palabra A Ah, con H. no, pero o es que sin no H. es- no A es- con Con H, con H. Con H, Ah, bueno. pero no Ha es habido. an, no es an, es a, quítele esa n, Bueno, ¿y ha cuál habido. fue ese expresidente del Congreso? Un Diga. expresidente del Ya Congreso. como que llegó por ahí, estaba en Francia. Es como que llegó, ¿cierto? Ya llegó, estaba en Francia y ya vino otra vez a mirar a ver cómo Bueno, digamos el nombre, Ecos Carlos del- Armando García Orjuela. dijo, han habido. Sí, y es ha habido. Y el hombre tiene... ¿Ustedes me permiten hacer Claro, un Miguel aporte? Ángel. Con el Me cordial gusta, saludo Miguel para cada Ángel uno de ustedes. Figueroa. Me gusta que participe en Democracia en Acción, uno de los periodistas más activos que tiene Uno de los Ecos del duros en el Conveima campo judicial. y el portal, y que realmente lo conocemos muy activo y día a día progresando mucho. Muchas Es que gracias. Es que aquí en esta emisora y en este portal hay toda una escuela de formación. Sin como lugar a duda. Julio Montiel, ¿no? Julio Sí, Montiel señor. es otro que ha venido... No, pero el que ha creciendo. promovido toda esa escuela es Juan Pablo Sánchez Vaquero. Muy bien. No me le Sigan. quite el crédito. No, digamos que Ecos del Conveima para muchos periodistas en el departamento del Tolima ha sido precisamente eso, una escuela, un campo de oportunidades para poder desarrollar su potencial. Pero para no salirme del tema, es como cuando se dice ¿cuántos habemos? Ah, Es sí, un error garrafal, es ¿cuántos hay conmigo? claro. Está mal dicho decir ¿cuántos sabemos en este recinto? No, ¿cuántos hay conmigo? O el que Entonces, dice... ahí les hago ese pequeño habemos- aporte. O el que dice habemos 50. Ah, claro, no, Habemos muy mal. papa. Sí, claro, no, hay 50 conmigo. Ahí les dejo ese Claro. aporte. A ustedes muchas gracias por permitirme participar. Muy bien, Muy Miguel muy bien. Ángel. Ojalá que lo haga casi cada 8 días. Cada 8 días nos acompañe. Bueno, Álvaro, vamos a recordar dos personas que ya fallecieron, fueron unos seres para nosotros muy queridos. El uno, esto para estos jóvenes y para los jóvenes que nos están escuchando y están conectados. El uno se llamó el sargento mayor Atilano de la Cruz Roja. Atilano Salgado. Atilano Salgado de la Cruz Roja. Y el otro se llamó, pues precisamente, el progenitor de nuestro amigo Héctor Sánchez. ¿Se acuerda? Héctor José Sánchez Vega. Ese era, Conocido cariñosamente en el mundo periodístico como Petardo. ese era su amigo, su Mi parcero. parcero, sí, mi parcero. Dos anécdotas de ello en el maltrato al idioma.
por ejemplo, el sargento, personajes que maltrataban el idioma aquí en Ibagué. El sargento Atilano Salgado. Pero era El mayor Rafael Díaz Granados. Que en paz Sí, descanse. ambos, sí. Decían, por ejemplo, no decían hubo, sino decían era hubieron. ¿Usted se acuerda de una No decían polémica? haya, sino ¿Usted decían se acuerda aiga. de una polémica que hubo precisamente con el sargento Atilano cuando se cayó una parte? No, eso fue un accidente presentado en zona limítrofe Tolima-Huila al ingreso de un puente. ¿Y qué pasó? Ahí accedieron 3 buses de Comotor, de la empresa Comotor. En esa oportunidad hubo 30 muertos y 60 heridos. Entonces sucede que el extra aquí en Ecos del Conveima lo presentó Héctor José Sánchez Vega, Petardito. Entró y dijo, él entró bien, sino que llegó y dijo, 30 muertos y 60 heridos dejó accidente de tránsito en zona limítrofe de Tolima y Huila. Entró perfecto. Y entonces llegó y dijo Héctor José dijo, sargento, ¿cuántos muertos? Llamó a Atilano Salgado. Al sargento Atilano Salgado Era el y que lo daba tenía la al noticia. aire, ya lo tenía acondicionado. ¿Cuántos? Pero él entró perfecto, ¿cuántos muertos y cuántos heridos dejó este accidente de tránsito? Y el sargento llegó y dijo, sí, don Héctor, hubieron 30 muertos y 60 heridos, ¿sí? Sí. Entonces yo le dije, pilas, petardo, que no se dice hubieron, sino se dice hubo, para que le enseñe al sargento. Entonces cuando el sargento trató de pasar saliva, entró Petardo y le dijo, sargento, perdón. Pero Petardo era Héctor. Petardo Héctor, todos los conocimos así como Petardo. Si usted le dice Héctor José, nadie se recuerda, pero si usted le dice Petardo, inmediatamente se identifica. Entonces llegó y le dijo Petardo, perdón, sargento, ¿cuántos muertos y cuántos heridos? Con énfasis, hubo. ¿Sí? Y entró el Pero sargento. porque usted estaba al pie de Petardo. No, yo estaba ahí al pie. Usted Y era el entonces asesor gramatical. llegó el sargento y dijo, no, don Héctor, no maltrate el castellano. Hubieron porque fueron 30 y 60. Bueno, son anécdotas. Son anécdotas que quedan en la radio nuestra. A propósito del Día Mundial de la Radio. Bueno, otra anécdota así que usted recuerde de esa época. Cuando se cayó la torre A del edificio Andrés López de Galarza, ahí funcionaba, aquí entre 11 y 12 con tercera funcionaba, por eso, no es que usted no me deja terminar, funcionaba el almacén Ley. Entonces se cayó la torre A y entonces fuimos con Héctor a hacer el informe aquí para Ecos del Conveima. Y entonces llegó y Héctor dijo, en estos momentos sacan 3 cadáveres. Y están completamente muertos porque no se mueven. Dijo Héctor. Cuando el incendio del Hotel Ambalá, también me tocó con Héctor. Es que nosotros éramos parceros. ¿Usted Cuando no le decía, no lo corregía en esos momentos? Claro, yo le decía, pero no, eso le entraba. Es que así era bueno. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Cuando el incendio aquí en el Hotel Ambalá, que a propósito, en esa época ahí vivía el exgobernador Armando Devia Moncaleano. Sí. Había un Congreso Nacional de Enfermeras. Sí. Y esa vez, pues imagínense, eso eran tipo 5 de la Álvaro, mañana. 8:27 minutos. Sí, les tocó a esa enfermera salir desnudas. Aquí las personas que habitan en el sector aledaño a la Plaza Murillo Toro le facilitaron sábanas, cobijas, vestidos, pantalones para que ellas pues se protegieran, no quedaran al desnudo. Pero bueno, en esencia, ¿cuál fue la metidita de patas? Que llegó y me dijo Petardo al aire, ¿cierto, Álvaro Murillo, que las llamas están calientes? Yo le dije, pues, Héctor, yo nunca he visto unas llamas frías. ¿Sí? Esa era. Bueno, pero a raíz de eso, entonces usted se puso a estudiar hasta que llegó a la maestría en lenguas para no equivocarse. Desde siempre, ese ha sido una obsesión mía en nuestro Bueno, de los idioma. periodistas tolimenses. Vea, los periodistas tolimenses que yo admiro, ya uno fallecido, Jorge Eliezer Barbosa Ospina, defensor de nuestro idioma. Gustavo Torres Rueda, defensor de nuestro idioma. Barbosa, Barbosa, el del Correo Las Brujas. Sí, que señor. Lo están reviviendo ahora. Ya. O reviviendo no, lo volvieron a activar aquí en Ecos del No lo volvieron, diga
Lo activaron. Muy bien, muy Porque si bien, usted muy dice bien, lo muy volvieron a... No, Fue Por eso presa, me gusta doctor. tenerlo aquí, para no metiendo las equivocarme. de caminar. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Lo activaron. Lo activaron, no Sí, sí. volvieron. No, ahí sobra volvieron. Bueno, Bienvenidos a clase de castellano en Ecos del Conveima. Por eso es que yo admiro, ¿sabe a quién? Murillo informa. ¿Sabe a quién admiro? A Cleóbulo. creo- Cleóbulo Salazar, ¿se acuerda que lo tuvo Caracol en esa época dorada de Caracol? Y él nos daba clase de castellano. Bueno, terminemos ya porque Sebastián ya nos hizo la observación que estamos en la hora. ¿Cómo es? De la clase en castellano con Ecos del Conveima. De Murillo Informa. De Murillo informa. Bueno, Si hay Julio Profe, entonces Murillo ¿cómo es ese Profe. cuento de Murillo Informa? No, Murillo Informa es eso, es un noticiero que nació en la emisora La Voz del Pueblo, 6 de la tarde, ¿no? De lunes a viernes. Suyo. Sí, empezamos a hacer empresa. Por fin se atrevió a ser empresario. Queremos seguir los pasos de Juan Pablo Sánchez Vaquero. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo le ha ido con Murillo Informa? No, bien, eso, todo principio es duro, pero es que los retos en la vida son esos. Ningún principio es fácil. ¿Cuántos años duró? Nada en la vida es fácil. Pero ¿cuántos años duró usted por enfrentarse? Claro que en una ocasión conformamos una empresa radial, ¿no? Sí, y usted me tumbó. Ah, Trapitos al sol en Ecos del Conveima. Murillo informa. Murillo informa. Murillo Informa. Se me quedó con la empresa. Posteriormente fue AZ Noticias, ¿no? Sí, pero inicialmente... sí, AZ Noticias. Pero sí. fracasamos en toda esa empresa, ¿no? Sí, después fue Noticiero Super. Noticiero Súper. Sí. No, pero Álvaro nunca Cuando se Ecos del atrevía. Conveima perteneció a la cadena Super, hoy ya desaparecida, ¿no? Bueno, ¿acabamos trapitos al sol ya? Sí, yo creo que ya la Bueno, programación da para... Ya fue suficiente el 8:30, Alcacelser. 8:30. Bueno, hoy tenemos en Colombia un problema muy grave, que si los colombianos no ayudamos a resolverlo, vamos a tocar fondo. Oiga, antes de que siga, doctor, también hacerle un reconocimiento a un hombre de radio defensor de nuestro idioma castellano, Héctor Javier Pardo Saavedra. Pero ya pasamos la hora del castellano, ¿cierto? No, sino que se me quedaba porque usted se me atravesó. Sebas, no más Ya, castellano. Entonces hay que hacer ese reconocimiento. Y él nos está escuchando en Puerto Asís, Putumayo. ¿Está por allá? Está allá. Y ahí nos está recepcionando. Ahí levanta el dedo y dice bien. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos un problema, pues, que a mí personalmente me tiene preocupado. Y para resolverlo necesitamos la colaboración de todos los colombianos. Ese paro armado que decretaron en una forma, pues yo diría que inconsciente los del ELN y todos los que le ayudan. ¿Quiénes son los que le ayudan al ELN? Pues las tal disidencias de la FARC, las mismas FARC, los que están en Venezuela, los narcotraficantes, es decir, toda esta gente que no quiere dejar gobernar al presidente Duque. Los milicianos que tiene el ELN en las universidades, caso concreto, Universidad del Tolima. En todas partes, en las universidades públicas, ellos tienen personas encubiertas o los que comúnmente dicen infiltrados. Pero lo grave de esto es que muchas personas le están poniendo cuidado y no hay información. Es decir, el Estado puede tener muchos efectivos, muchos, pero si no hay la inteligencia, si no informa la ciudadanía, entonces estamos, es decir, perdiendo la batalla. Aquí Y se dejarnos- requiere es el apoyo de la y ciudadanía, dejarnos que ganar- suministre la información Y de- oportuna. Y dejarnos ganar la batalla, que es una batalla que venimos sosteniendo desde hace muchos años, de estas personas violentas que no han entendido. Esos son terroristas, doctor Ramos. Totalmente de acuerdo. Y entonces yo sí apelo a la solidaridad de los colombianos y en nuestro caso aquí los tolimenses. No me gustó una actitud de una gerente, me parece que es de la flota Cámbulos, que tiene unos camperos que prestan el servicio aquí. Al cañón del al Conveima. cañón del Conveima, que son 16 camperos, y no, Antier salió a decir en una forma directa que no iban a prestar el servicio porque el paro armado y que les han mandado un video. Hombre, no, eso tenemos que tener coraje. Además, el Estado ha dicho por intermedio del gobierno
que hay unos subsidios en caso de que esos vehículos sean violentados, sean incinerados, y que nosotros en el pasado lo vivimos aquí en Ibagué. Yo viví siendo gerente inicialmente de Cotoltán y después de Expreso Ibagué, que nos quemaban los vehículos, ¿recuerda, Álvaro? Sí, Que claro, y nos quemaban los vehículos aquí en la ciudad. le hicieron un atentado a Expreso Ibagué, ahí en Claro. Casa Club. Y quemaron precisamente un vehículo que resultó que era de mi hija Norma. Ella lloraba, pero yo al otro día no suspendí el servicio. Los conductores de la época, con coraje y con patriotismo, prestaban el servicio, porque no teníamos por qué dejarnos acorralar. Y eso es lo que ellos buscan, la zozobra, el temor de que se paralicen las actividades. Ese es el objetivo del ELN, a eso es lo que no nos no podemos solamente prestar. el ELN, los que De todos están los grupos detrás terroristas, ahí, de las los que están- disidencias de las de los FARC que están también. ahí, de los que están ahí. Y no, es decir, yo pienso que tenemos que tener valor, tenemos que tener mucho coraje, porque si al presidente Duque le va bien, no va bien a todos los colombianos. Ya pasaron las elecciones y hay gente que sigue en campaña promoviendo paros, promoviendo trancones, promoviendo... Mire lo que vi ayer en Bogotá. Hombre, yo creo que Sebas fue testigo de eso allá en la Universidad Distrital. Hombre, Claro. encapuchado, esos Esos son vándalos. esos son milicianos, milicianos que se cubren tirando, es decir, cosas... Son cobardes que se incendiar- cubren el rostro. Por eso, entonces, no quieren dejar gobernar. Y así vamos, no solamente en este gobierno, sino en todos los otros gobiernos anteriores. Desde que yo me conozco, ha sido la misma historia de los terroristas. Y desde cuando los alzados en armas se convirtieron en narcotraficantes, ahí cambió todo. Porque cuando los alzados en armas tenían un objetivo claro, Había ideología. que constitucionalmente es aceptado, que los calificamos de beligerantes. Sí, sí. Sebas y Sergio, ¿saben qué diferencia hay entre ser beligerante y ser terrorista? Beligerantes. Dice que ellos. Gerante, No, yo no creo conocía que el está término. abiertamente en confrontación con el Claro, con el lo Estado. establecido, con el Somos Estado. Y- rebeldes. No compartir el sistema. Somos y los rebeldes. terroristas, sí, Ese ya es el verdadero sentido de la lucha del guerrillero. Entre otras cosas, eso es algo que la revolución, heredamos de la Revolución Francesa misma, cuando las personas se oponían al régimen monárquico en ese entonces, decían, nosotros buscamos que nos garanticen el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a levantarnos contra la opresión. Obvio. Entonces, y de hecho eso es una tradición liberal que se tiene que respetar. Es un Ahora, enfrentamiento ideológico. sí, señor, lo que pasa ahora que en el siglo pasado, digamos, Siglo XX, sí, poco pasa. a poco, paulatinamente, la guerra fue dejándose de lado como un repertorio de lucha clara. No guerra, no, Porque la confrontación, porque es que en confrontación. Colombia no ha habido guerra. Los que dicen que hemos estado en guerra están equivocados. Guerra es cuando hay una confrontación entre dos estados. Entre dos estados, por ejemplo, que Dios no lo quiera, ni pensarlo, que de pronto lleguemos a tener una confrontación con nuestros vecinos, ¿cierto? Con Ecuador, Con Venezuela. Panamá, con Venezuela, que sí hubo una confrontación en el siglo XIX, al principio del siglo XX, con el Perú, ¿no? ¿Cierto? Una Sí, señor. confrontación. ¿Cómo? La guerra del caucho. La regla del caucho. Eso sí fue una guerra, pero lo que ha habido aquí son conflictos internos que algunos dicen llevamos 50 años en guerra. No, esa es otra Llevamos 50 años de interpretación. conflicto. Esa es precisamente la tradición de la que todo el mundo, o sea, todo el planeta está tratando de soltar. Lo que usted dice es cierto. Ese estado de guerra entre dos estados, dos países diferentes, poco a poco ha venido menguándose porque la guerra hoy en día ya no funciona. Cuando inicia la FARC, pues muy bien, era un movimiento alzado en Campesino. armas, beligerante, campesino, con mucha razón, pero paulatinamente fue creciendo y se involucró en el narcotráfico, lo mismo que después el M-19. Se volvió un movimiento delincuencial. ¿Tenemos una llamada? Sí, señor. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, doctor Gustavo Ramos y Álvaro Murillo. Democracia en Acción, les habla Carlos Felipe Romero. Carlos Felipe Romero. Felipe, qué alegría escucharlo. Felipe es un joven estudiante de Derecho, yo pienso que ya está para terminar su carrera aquí en la Universidad Cooperativa y él tiene una condición especial. ¿Usted se acuerda, Álvaro? Él está
en condición de discapacidad visual. Pero es un genio, es un Es genio. un genio, abogado. Aquí hay dos contemporáneos de edad suya, Felipe, que el uno es Sergio y el otro es Sebastián. Salúdelos, Felipe. Sí, un cordial saludo para Sergio, para Sebastián, para los oyentes y para todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Ahora que se puede escuchar a través del Facebook y los pueden ver también. Eso es una cosa muy interesante. Permite ahora la tecnología. Oiga, Carlos Felipe, aquí en cabina, aquí en el estudio hay empate técnico. Hay 2 veteranos y hay 2 jóvenes. Me parece perfecto que se le dé la oportunidad a la gente joven sin quitarle esa oportunidad a los veteranos, como usted le llama, porque es que muchas veces se tiene la idea que, bueno, entonces necesitamos gente joven, pero ya solamente los jóvenes, pero resulta que la gente veterana es la que tiene la experiencia, que es la que tiene usted y es la que tiene el doctor Gustavo Ramos. Bueno, Felipe, ¿cómo vamos con esos últimos exámenes, los preparatorios? ¿Cuál le falta? Pues, doctor Gustavo Ramos, me falta únicamente presentar el de Derecho Penal, porque ya pasé lo que fue Derecho Público y Derecho Civil. Bueno, Y entonces ya solamente falta eso. acuérdese que yo le ofrecí mi colaboración en lo referente, de pronto para que hagamos una charla sobre el derecho penal. Pero avancemos, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están allá en Fusagasugá? Con esa pastelería tan... ¿Cómo es el nombre, milenaria, Carlos Felipe? La milenaria. pastelería en Fusá. La pastelería Brasilia, que visita mucho el hijo del doctor Gustavo Ramos. Él va mucho a visitar a mi abuelita a la pastelería Brasilia. Lucho Ramos va mucho allá porque le encanta comer ponqué de la pastelería Brasilia, que tiene casi 50 años de vida. Es una pastelería, como decir aquí... La más famosa de como Fusagasugá. decir aquí la de Mateo, ¿no? Sí, exactamente. Pero muy tradicional y hay gente que no puede pasar por Fusa sin entrar ahí a la pastelería. Cuando el doctor Ramos va a Bogotá de regreso, entonces ahí para en Fusa, entra a la Sí, entramos. pastelería Brasilia y dice esto es para Álvaro Murillo, pero se lo come en el camino. Así lo ha dicho usted. Bueno, Felipe, sigan sin Yo creo, yo vamos creo. a entrar en materia ahora sí. Permítame, doctor Gustavo Ramos, dos cositas. Primero, felicitar a Álvaro Murillo por su noticiero Murillo Informa. Me gustaría que me invitara a ser parte de ese noticiero. Felipe, un vamos día. a mirar unos comentarios que nos han hecho hoy en la plataforma. ¿Cuáles son, Sandra? Listo. ¿Cuáles son? Sandra de América. Alexandra Ospina. Buenas tardes. Sandra Ospina. Estaba cambiando el nombre del doctor Por Ramos. Pedro Vladimir Bolaños dice, un cordial saludo a toda la mesa de trabajo, doctor Gustavo y queridísimo Álvaro. Rosa Narváez dice, me gusta escucharlos desde hace 1968 y muy buenas voces. También nos dice por acá Nelson Fernando Bermeo, el tema del celibato es una determinación legal y no religioso. Edwin Alfonso Rodríguez, ¿cómo va el orden público? Rosa, muy buenos días. Nicolás Arias, saludo Alvarito. Esos son algunos de los comentarios. Muy bien, muchas gracias, sí. por los comentarios y por las personas que están conectadas. Y a Pedro, Claro. Oiga, como- Pedro León, que es Pedro Bolaños, es uno de los fundadores Es Pedro Vladimir, ¿cierto? Bolaños. fundadores inicialmente de la U, que fuimos fundadores, Sí. y otro después que recolectamos firmas para crear el nuevo partido. Incluso recuerde que él venía aquí a Democracia en Acción, Con con Querubín. con Querubín, sí. Bueno, sigamos. Oiga, esa fecha me recordó que ya estamos viejitos. Bueno, entonces yo quiero seguir con mi comentario. Tenemos que ser un poquito más dinámicos en esto, ayudar a la inteligencia. Reitero nuevamente, no me gustó
opinión de la señora Gerente de de Cámbulos. Cámbulos, donde dijo, no vamos a prestar el servicio al cañón del Conveima. Es decir, ayudando indirectamente. No, con esa inconscientemente. actitud le está haciendo apología al delito. Claro. Congraciándose con estos terroristas. Por el contrario, debemos es unirnos para combatirlos. Y si las personas denuncian los focos de donde están precisamente los terroristas, que yo creo que la gente se da cuenta, es decir, si aquí vienen a montarnos a nosotros actos terroristas, pues tienen que haber un alistamiento, ven los carros diferentes, se tienen que alojar en alguna residencia, se tienen Claro. que en algún sector de la ciudad, pues entonces avisar. Alguien los escucha. Sí, pero es que hablando de lo que van a hacer. yo escucho a las autoridades municipales y departamentales diciendo, estamos con nuestra policía, estamos con nuestro coronel. No, el coronel necesita quien le ayude o quien le escriba, Claro. como la novela Pero me gustó fue el tirón de García. orejas del gobernador José Ricardo Orozco Valero al comandante del ejército y al comandante de la policía aquí en el Tolima. Eso había que hacerlo, había que pellizcarlo, es que no se está prestando la seguridad como es debido. ¿Sí? Entonces, ese pellizco que les pegó el gobernador, mire, surtió efecto al momentico. ¿Sí? Al ratico ya había presencia del ejército en el sur, en el norte, en el occidente, en el oriente. Bueno, yo pienso que siempre ha habido la presencia. Lo que pasa es que los comandantes tienen un freno de mano muy fregado porque cualquier determinación que ellos tomen, de pronto pueden estar incursos en violación de derechos humanos. Y, es decir, la fuerza pública se tiene que cuidar mucho. Y eso no es, o sea, la cuestión de atacar o enfrentar el terrorismo no es una cuestión solo de un sector. Hay al menos 3 cuestiones que uno tiene que considerar. La primera es que un acto terrorista lo que busca es precisamente Y lo llamar la puede atención. una sola ¿sí? persona lo Precisamente Causar llamar la pánico. atención. Y eso es causar pánico porque no tienen la fuerza suficiente para combatir de una forma más directa. Entonces, el Estado lo que tendría que hacer antes de hacer esas demostraciones públicas de fuerza para tratar de así generar como un panorama de seguridad es atacar eso de una forma mucho más pero se necesita la rezagada, inteligencia, se necesita la eso es siempre inteligencia, se inteligencia. necesita ¿En serio? que la ciudadanía colabore. Así Por es. eso criticaron Claro. los gobiernos del presidente Uribe o expresidente, como le gusta a usted Sí, que le es diga. presidente Pero Uribe. yo le voy a pedir un favor que me respete. Hablando del castellano, que me- es presidente que me Uribe. respete a mí mi opinión. Para mí seguirá siendo siempre Para presidente Uribe. el resto de Presidente, los colombianos, 48 millones No, expresidente. Pero para mí sí, Compatriota. respéteme esa opinión. Usted es la de sección, ¿Me la va a doctor respetar Ramos. o no? Sí, la respeto. bueno, Usted es listo. la de sección. Bueno, entonces cuando el presidente Uribe, en sus 2 mandatos, ¿a quién apeló? A la ciudadanía. Acuérdense que fue cuando los colaboradores, ¿cómo se llamaban? Los colaboradores. Sí, informantes. Los informantes. Y si la ciudadanía no colabora, Que Raúl Roja González, dirigente comunista, decía que no eran informantes y no sapos. eso dice mi amigo Raúl Rojas, sí, pues Pero para ellos, ¿cuánto nos sirvió eso? esos sapos, ¿cuánto sirven esos sapos? Sí, sí. ¿Cuánto Y eso es lo que sirven? plantea Orozco, establecer, reimplantar ese estilo ahora. Ahora ¿cuánto sirven esos sapos que le digan a la autoridad? ¿Cuántos atentados se evitaron? Claro, se evitan. Que mire que hay un carro mal parqueado, que mire que aquí llegaron unos nuevos. Mejor dicho, hay que avisar, porque el coronel solo no hace nada. Pero decir, si hay... el coronel tiene quien le escriba, sí da resultado. Pero mire, sí tiene razón ese sector que dice el ejército, la policía, la fuerza aérea, todos los organismos de seguridad se deben ganar a la población, tratando con cariño a las personas. Es que van atropellando, no, así no es la cosa. Tienen es que ganarse la confianza de la ciudadanía, primero, para que el ciudadano colabore, suministre la información. En eso sí está equivocada la fuerza pública. Y hay otra cosa aquí No. de la que hay que también mencionar. Sebas no quiere opinar. Y es que, de cierta manera, los focos en los que esos grupos más tienen capacidad o más tienen despliegue son precisamente en los que la presencia del Estado históricamente ha estado Sebas, reducida. vamos a terminar. Una opinión de Sebas. No, yo quiero preguntarles algo. Yo quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes? Cuando estamos hablando de que el alto mandato necesita ayuda de De inteligencia, colaboración de la de ciudadanía. su colaboración para el progreso de 2 puntos.
¿Ustedes qué opinan o cómo ven la ayuda que le da las Fuerzas Armadas al presidente de la República cuando va a Naciones Unidas o cuando va a presentar sus proyectos o sus proyectos de inteligencia en Naciones Unidas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esa ayuda de las Fuerzas Armadas al presidente de la República? Bueno, Sebas, no le entendí bien la pregunta. ¿Cómo ve usted la ayuda de las Fuerzas Armadas al presidente de la República cuando tiene que presentar proyectos, por ejemplo, a Naciones Unidas? Hace poco. Pues debe estar bien asesorado, porque, es decir, el presidente de la República cumple varias funciones, y recordémoslas. Sí. Él es el jefe del Estado. Y cuando hablamos que en Colombia el jefe del Estado es el jefe del gobierno. y jefe del gobierno, pues obviamente que él recoge toda la información. Y cuando él va a presentar un proyecto a las Naciones Unidas, pues tiene que estar asesorado con todo el Estado. Tiene que colaborar ahí el legislativo, tiene que colaborar ahí la rama judicial y tienen que colaborar las fuerzas militares y de policía. ¿Y por qué? Porque el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía. Claro que por eso sacaron un ministro de defensa, porque en la primera presentación que el presidente Duque, la embarró como jefe de Estado, sí, hizo, pues no hicieron bien la presentación y eso fue motivo de críticas precisamente del vecino que vive pendiente de ver en qué se equivoca el Estado colombiano. Eso fue algo muy notorio a nivel internacional. Por eso un ministro de defensa debe estar bien, pero bien preparado para asumir ese cargo y no dejarse manipular de los generales. Por eso yo decía que ese señor fue un nombramiento pelele. equivocado. Fue un nombramiento equivocado, el primer ministro que hubo, pero ahora sí tenemos un ministro de verdad. De categoría. Porque Carlos Holmes de altura. Trujillo, bueno, ahora, listo, con esta referencia, ¿Ya yo la pienso... cogió? ¿Ya por Sí, ahí sí, era sí, la claro. respuesta? No, yo pienso que no está bien asesorado y pienso que no está bien apoyado ni tampoco por su ciudadanía, porque gústele a quien le guste, quien haya votado por Petro, quien haya votado por Duque, gústele a quien le guste, pues nuestro gobernante hasta el último día del 2022 será Iván Duque. Entonces yo pienso que él es el que nos representa. Personalmente, si a mí no me gusta o si a mí me gusta, él es quien nos representa y tenemos que apoyarlo y hay que dejar gobernar. No al segundo día de que ya ha recibido su título, pedir una revocatoria, ¿sí? Y pedir una revocatoria igual porque vamos a decir que él no sabe gobernar. Pienso que lo tenemos que dejar gobernar y pienso que tenemos que ayudarlo desde la parte ciudadana, como nosotros estamos sujetos a, y también pienso que deberían apoyar y deberían ayudarlo desde la parte pública y política para el progreso del país y no para ayudar a Iván Duque, porque es que cuando le hacen rendimiento a Iván Duque y le ponen la alfombra roja en Naciones Unidas o en cualquier otro lado, O en cualquier otro Europa. escenario, no le están haciendo rendición a Iván Duque, sino a Colombia, pero Iván Como Duque es jefe de quien Estado, nos representa. Entonces, como es quien nos representa, pues hay que apoyarlo, gústele al quien le guste, para que se vea un progreso en Colombia. Bueno, Nosotros- es la opinión de un joven de 17 Sí, sí, es la años. opinión. Nosotros íbamos a... Quiero ya como hacer ese filtro, ese training a la inteligencia artificial de la que hablábamos esta mañana, de la que íbamos a hablar en este programa. Escuchaba a mi prima y en el tercer mundo, o cómo podemos notar también marcada la línea de tercermundista a Colombia, y lo asocio mucho, y ya que mientras venía hacia acá leo la noticia, inteligencia artificial, mano de obra más económica y cosas más factibles para el gobierno, veo que ahora con el virus del coronavirus, ¿sí? Que por ejemplo, cifras inexactas de 1100, 1700, 1800, como lo leo aquí, que 1500 coronavirus, ese no es el caso. Hablo de que en 6 días construyeron un hospital
para que todas las personas que estén padeciendo coronavirus o estén familiarizadas con ese tipo de síntomas o, o familiarizadas con ese tipo de enfermedad, en 6 días pudieran tener un servicio digno y pudieran tener una atención mucho más próspera y con los recursos más avanzados para que se vea un surgimiento en eso, y esa es la ayuda Sebas, que hace el gobierno ¿en allí. cuántos días creen que construyan aquí en Colombia un hospital de No, pues en 6 días. No, por lo menos 50 años pasarán para la construcción de un hospital. Sí, sí, sí. 8 Y lo que ustedes dicen es cierto, se roban el billete. 8 y Precisamente 53 por minutos. esa misma precisión que hace Sebastián de pasar de las sociedades de la guerra a las sociedades del conocimiento, es que esos actos de parte de las fuerzas al margen de la ley, de lo que están haciendo hoy, y esos actos repetitivos y ya casi tercos del Estado de estar combatiendo eso, es como cuando una persona deja, o lo que le pasó a la especie humana cuando fue pasando de un estadio a otro de la evolución, cuando dejó de invertir tanto tiempo en los músculos para invertir en el cerebro. Nosotros todavía hoy en día pensamos que el desarrollo de nuestra sociedad se basa en invertir más en la fuerza pública que en la inteligencia, que está basada precisamente en la educación. Y es por eso que países como los nuestros aún no son sociedades del Bueno, conocimiento 8 y necesitan de la guerra. Mire, le quiero hacer una observación a Sebastián, ¿sí? Una observación, eso está bien de rodear, de apoyar al presidente. Yo creo que en eso nos identificamos todos los colombianos, porque es que él es el representante nuestro a nivel mundial. Pero ¿en qué no estoy de acuerdo? Sucede que al gobernante hay que criticarlo, porque el gobernante se equivoca y si se le critica, él endereza el camino. De modo que, y sobre todo en el caso del periodista, el periodista jamás en la vida puede renunciar a la crítica. Si lo hace, perdió el carácter de comunicador, de periodista. Y por eso una democracia es fuerte, se consolida cuando hay oposición. Por eso esa oposición es una asesoría gratuita que se le presta al mandatario, porque con base en esa crítica él va a reflexionar y va a decir, uy, sí me estoy equivocando en esto. Álvaro, es la reflexión para Sebastián. Bueno, para terminar, Sebastián, su opinión sobre el paro armado en 10 segundos. Mi opinión sobre el paro armado. Duque tiene que escuchar a la gente un poco más. Y ya. Sí, Sergio. No, pues que eso no son cosas de este siglo. Sí. ¿Cómo? La guerra ya no es cuestión del siglo XXI, ya se está pasando. No es guerra, es conflicto. Bueno, entonces los conflictos o cualquier tipo de forma violenta en la esfera pública y esfera de violencia política en la esfera pública ya no es válido. Álvaro Murillo. Mire, esta es una actitud demencial, inadmisible, inaceptable por parte del ELN. Está totalmente desenfocado eso de declarar un paro armado para atentar contra la población civil. Es un grupo terrorista al que el gobierno Duque debe combatir y acabar. Felipe, en 10 segundos, Felipe que está conectado, en 10 segundos, su opinión sobre el paro armado. Compañeros, bueno, me parece preocupante lo que está pasando en materia de orden público, no solo en el departamento del Tolima, que tiene una problemática que se ha vuelto evidente durante las últimas semanas, pero creo que el tema de la seguridad sí requiere una atención mucho mayor. En departamentos como Arauca, Cauca, es permanente ver los ataques contra la fuerza pública. Ayer estaban desactivando una cantidad de cilindros bomba y dispositivos que habían sido ubicados en diferentes corredores viales, hecho que llevábamos muchos años sin observar en nuestro país. Después de la salida de Álvaro Uribe Vélez del poder, el tema de las guerrillas se aminoró considerablemente. Una vez entró el gobierno Santos y le dio el vuelco a todas las políticas de Álvaro Uribe Vélez, los grupos al margen de la ley tomaron una vez más fuerza. Hoy en día es evidente que esos mismos grupos se han fortalecido. El ELN es la guerrilla de las FARC en su momento. Lo que son las disidencias hoy en día aún son de mínimo impacto, se podría decir, pero con el pasar de las semanas se han venido fortaleciendo. Aquí he tenido una confrontación directa con muchos funcionarios porque niegan que en el departamento del Tolima hay presencia subversiva y pues lamentablemente como periodistas tenemos que desmentirlo si no les gustan a los funcionarios, pero creo que es complicado y creo que hay que trabajar mucho en materia de seguridad en nuestro país. Plenamente identificado con el planteamiento de Miguel Ángel.
Llegamos al final, doctor Gustavo Ramos de Democracia en Acción. Ya viene Aló Maestros. Bueno, muchas gracias a todos los amigos y amigas que estuvieron conectados y que estuvieron escuchándonos. Chao, muchas gracias.